Bueno, buen día a todos los que estáis viendo esta reunión y me agrada mucho vuestra presencia precisamente porque me indica que tenéis mucho interés en algo tan esencial para todos y cada uno de nosotros, que es la respiración. Primero, para conocer cómo es que respiramos, hay que saber cómo respiramos y segundo, liberar cualquier obstáculo o tensión que nos pudiera impedir tener una respiración libre y eficaz para obtener el aire y ese prana, que necesitamos todos para realizar nuestra vida. Todos sabemos que sin respiración pues no podemos vivir. Por esto es tan importante saber cómo respiramos normalmente y cómo vamos a mejorar nuestra eficacia en la respiración. Soy el doctor Isidro Sánchez Grima, especialista en traumatología y medicina integrativa desde el año 1980. Y hoy vamos a profundizar en las alteraciones o enfermedades que se pueden presentar en el diafragma y qué podemos hacer para liberarnos de esa tensión del diafragma o incluso, también es importante, la falta de tono del diafragma. No solamente es contractura, sino también falta de tono o parálisis. Bien, sabemos que el diafragma es el principal músculo respiratorio del cuerpo y es esencial que funcione correctamente para la vida, tanto cuando se contrae en la expiración como cuando se relaja en la expiración y sube el diafragma, ¿no? En la inspiración desciende, se contrae y en la expiración se relaja. Bien, pues para conocer el diafragma voy a destacar tres aspectos básicos de la respiración. Primero, sabemos que la respiración es secuencial, es decir, que para que la respiración sea óptima, van a participar de una manera ordenada, secuenciada y coordinada muchos músculos respiratorios, no solo lo que sería el diafragma, sino también los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Y, por supuesto, también va a ir actuando sobre varias zonas del cuerpo. No solamente es el músculo, sino con qué órgano se relaciona, incluso con la columna vertebral, incluso hasta dónde llega hasta el cráneo y desde los pies hasta el cráneo. Por lo tanto, el diafragma es como una especie de un eslabón dentro de un eje conjunto de acciones, tanto, como digo, superiores como inferiores al diafragma. Para esto, pues siempre tenemos que tener en cuenta que la parte superior es un triángulo y la parte inferior es otro triángulo, ¿eh? Entonces, tanto la parte de abajo como la parte de arriba, todos de alguna manera dependen del funcionamiento de ese diafragma gracias a las fascias por las cuales se va a proyectar ese movimiento hacia arriba o hacia abajo. Bien. Em, pues por eso digo que la idea es que sepamos que el diafragma no solamente es para los pulmones o para el intestino, es que todo nuestro cuerpo respira. Por lo tanto, va a influenciar tanto en la respiración, en el aporte de oxígeno, como en funciones de todos los órganos. Todos los órganos van a tener un movimiento y eso también va a ser potenciado anatómicamente por las fascias que tiene el diafragma. Por lo tanto, las patologías, si hemos dicho esta relación que hay con todo el organismo, pues hay que pensar que las patologías o enfermedades que tiene el diafragma no se producen la mayoría en sí mismo, en el diafragma, sino que la mayoría de las veces es debido a la relación que tiene con los órganos vecinos, órganos y vísceras vecinos, que le provocan una influencia, le provocan una especie como de funcionamiento proyectado, una alteración que le va a provocar una disfunción o una enfermedad. Por lo tanto, como hablemos, órganos vecinos, superiores e inferiores, y también implícito en el nervio frénico, es decir, el nervio que va directamente a estimular el músculo del diafragma. En conjunto,
las enfermedades del diafragma, por lo tanto, las podemos agrupar en funcionales, es decir, que el músculo no realiza bien su función, ya sea tanto que no inspira bien como que no expira bien, ¿no? Y eso sería también su estructura anatómica, que estaría bien, pero no funciona bien esa musculatura. Luego tenemos las estructurales, es decir, lo que en sí el músculo, ya sea porque tiene una inflamación, ya sea porque tiene un desgarro o una hernia, algo puede también provocar que, por mucho que meditemos y por mucho que respiremos, si tenemos un problema de una hernia, pues hay que llegar a intervenir, ¿no? Bien, eso sería una enfermedad muscular, ¿no? Y aquí tenemos que saber también qué es lo que nos está pasando, ¿no? En el diafragma. Y luego también estaría un gran aspecto que son las enfermedades infecciosas, porque imaginemos que tenemos el pulmón, tenemos una inflamación con una secreción, una pleuritis, etcétera, y eso, esa secreción, incluso hasta pus, podríamos hablar, va a inflamar lo que sería la fascia y el músculo en sí del diafragma. O al revés, imaginemos que tenemos pues una infección de una inflamación de la vesícula biliar, una peritonitis o una ascitis, y eso también va a alterar el funcionamiento y la estructura del propio diafragma. Y por último caso, pueden ocurrir tumores. Los tumores también de esos órganos también pueden afectar, empujar o alterar las presiones tanto del abdomen como del pulmón, la caja torácica, perdón, de la caja torácica, y eso también va a hacer que el diafragma pues no funcione bien, o una parte o en bloque. ¿Bien? Todo esto, este cuatro tipos de enfermedades que hemos hablado, pues tienen unas consecuencias sobre el diafragma, que es lo que va a provocar en el diafragma. Pues puede provocar o bien un cansancio del músculo, es decir, una dificultad en la respiración, es una fatiga respiratoria, lo que se llama disnea, o tendríamos también una insuficiencia ventilatoria, porque ese músculo está demasiado débil y no es eficaz a la hora de contraerse y bajar y ampliar la caja torácica. Bien, y luego tendríamos incluso el máximo, que no es tampoco nada extraño, que sería una parálisis del propio diafragma. Por lo tanto, tenemos que saber que no es a veces siempre estamos hablando que son emociones o que son disgustos o estrés, que sí, que lo vamos a hablar que es muy importante, ¿no? Pero a veces hay patologías orgánicas que por supuesto también vienen como consecuencia del estrés o de problemas emocionales, que eso también está ahí, ¿no? Pero ya cuando hay una alteración orgánica hay que hacer algo más que solamente meditar y respirar, ¿no? Bien, entonces, nosotros en lo que vamos a interesarnos aquí ahora es en la optimización del funcionamiento del diafragma, pero no vamos a hablar de cómo tratar estas enfermedades porque si no sería un poco, vamos, sería una clase médica, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar optimizar lo que sea la inspiración y la expiración sabiendo cómo respirar, ¿eh? Bueno, em, como la respiración influye en el tono vital de todo el cuerpo, aquí ya tenemos que tener un factor importante que son el conocimiento de lo que serían los chakras, ¿no? O lo que se conoce también en anatomía por los plexos neuroendocrinos. Sistema nervioso, neuro y endocrino, porque tiene que ver también con las secreciones de hormonas para el funcionamiento del cuerpo. Vale, entonces sabemos que cada chakra pues está conectado con unas frecuencias o unos órganos, unas funciones y por supuesto también emociones. Bueno, pues para que si realizamos bien nuestra respiración o la hacemos conscientemente, y a mí la palabra conscientemente en este caso me parece muy interesante porque primero pongo consciente, o sea, tiene que ser conciencia, y en segundo mente, o sea, la mente tiene que ir en segundo lugar. Por eso si hacemos una respiración conscientemente, vamos a conocer y sentir qué es cómo estamos respirando, ¿no? Esto es muy importante que sea lo que hagamos, que sea conscientemente. Entonces, todo esto lo que vamos a intentar es, como me digo, optimizando nuestra respiración y qué es lo que sentimos en cada chakra, en cada zona,
pues vamos a ayudar a mejorar las relaciones de cada órgano, de cada emoción, con la respiración. Y de esa manera, pues evitaremos tensiones o situaciones de estrés que nos van a, como he dicho, o falta de tono, o una insuficiencia, o una parálisis del tono, del diafragma. Bien, entonces, quisiera recordar un poquito, porque de esto se puede hablar muchísimo, ¿no? Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, las funciones del primer chakra, o un poco a nivel general? Pues la esencia, para mí al menos, el primer chakra sabemos que tiene que ver con la supervivencia, es decir, dónde vivo, en qué condiciones vivo, cómo vivo a nivel material o a nivel de, como digo, de abundancia para sobrevivir, no para tener avaricia, ¿de acuerdo? En el segundo chakra yo lo identifico mucho con los problemas o las relaciones, perdón, de pareja, de la familia, y el disfrutar en general de la vida, ¿no? Es muy importante el placer, ¿no? Del placer sensual. En el tercero yo lo relaciono mucho con lo que puedo y con lo que no puedo hacer, ¿no? Y esto, pues, es muy frecuente que lo podamos valorar, pues, a nivel laboral, por ejemplo, con mi trabajo, mi profesión, ¿no? Que me puede crear un estrés, ¿no? O por relacionarme con los clientes, o el jefe, o los compañeros, ¿no? Y también en este nivel, en este tercer chakra, yo incluiría lo que serían mis relaciones a nivel social. Es decir, tanto de actividades deportivas, porque hay gente que se estresa, ¿no? También, ¿no? Problemas o de viajes, cultura, o sea, lo que sería un poco el mundo social, ¿no? Entonces, para mí esto sí está incluido aquí, ¿no? En el cuarto chakra, aquí ya sí nos relacionamos más íntimamente con nuestros sentimientos. Para mí es muy importante el sentimiento de vivir en paz con uno mismo, ese sentimiento de estar a gusto con lo que vives, con lo que sientes, coherentemente con lo que haces en tu vida, ¿no? Hay una coherencia, ¿no? En el quinto chakra, pues ya sabemos, está más bien conectado con la necesidad de qué hago con mi vida, crear mi propia vida, ¿no? Y también, o sea, es decir, qué necesito compartir o no compartir en mi vida. Es muy importante, ¿no? En el sexto chakra tiene que ver más un poquito pues con lo que sería el desarrollo de la intuición, es decir, cómo elegir o cómo tomar decisiones sin la influencia del razonamiento, o sea, lo que sería la mente, ¿no? Sino es algo intuitivo, como una especie de visión, por eso se llama el tercer ojo, ¿no? Y también otro aspecto para mí que yo incluyo en este sexto chakra sería el sentido o mi sentir respecto de la humanidad, ¿no? Lo que sería el somos, no solamente ya el soy, que estaría en el cuarto, sino el somos, que es un poco más el sentimiento este de la humanidad. Y por último, a través del séptimo chakra, pues vamos a conectar conscientemente con ese estado de meditación trascendental o transmental, que va más allá de lo que sería el puramente humanoide. ¿De acuerdo? Vale, entonces, estos son, como dije, para mí, las esencias o el funcionamiento de cada uno de los chakras. Pero hay una palabra muy clave, ¿eh? Que es cuando es la mente consciente. En vez de conscientemente, sería la mente consciente, es decir, que la mente hace lo que quiere. Y en ese sentido, no es que lo haga, es que es propio, ¿no? Es una especie como de máquina de programación y no es un ser, es una función. Entonces, aparece lo que sería el estrés. El estrés, pues ya sabemos que es algo que es superar nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, todos, la mayoría, alguna vez hemos sentido pues esto en nuestra vida, ¿no? Es decir, que se expresa pues en forma de pues esa tensión o restricciones emocionales que van a bloquear nuestro yo superior, o sea, estamos enganchados a una emoción y nuestro yo, esa paz interior se pierde. Y entonces se va a proyectar en los distintos aspectos ese estrés de nuestra vida, según el tipo de estrés que afecte a un chakra o a otro, entonces padeceremos enfermedades propias de ese chakra y de los órganos, o de las funciones
que están conectados con ese chakra, ¿no? Así pues si tenemos una emoción pues de rabia o de pena, pues son distintos chakras. Entonces, todo esto sí va a estar influyendo en nuestro estado de relajación muscular a nivel del diafragma, lo que sería la adaptación o la optimización del tono del diafragma, ¿no? Entonces, como digo, eso se va a proyectar, ese estrés, esa tensión, se va a proyectar en un bloqueo a nivel del movimiento del diafragma, porque ¿qué es lo que suele ocurrir cuando estamos en estrés? En ese momento nos quedamos con un poquitín tendencia a bloquear, como a no respirar, ¿no? Estamos totalmente en la mente con una situación de crisis o de tensión, ¿no? Y tenemos tendencia a bloquear la respiración, al menos pues durante unos segundos, ¿no? Claro, todo esto, pues lo que va a provocar es esa falta de oxígeno, de vitalidad, ¿eh? Para todos los chakras, y los órganos que corresponden a esos chakras, y sobre todo a las funciones del chakra. Entonces, quiero decir que esto eh, es una situación de que el estrés, es decir, esa demencia que nos entra cuando estamos dementes en la mente, pues entonces ocurre que tiene unas repercusiones según el segmento donde actúa, ¿no? Donde se proyecta ese estrés psicosomático. Entonces, en la respiración, ¿qué notamos cuando estamos en estrés o muy nerviosos? Algo que nos está desequilibrando, ¿no? Nuestra armonía, nuestra paz interior. Pues lo que observamos es que hay una respiración mucho más jadeante, más superficial y muy rápida, ¿no? Entonces, ¿la consecuencia qué es? Pues que la verdad que es poco eficaz, porque estamos solamente ventilando casi lo que sería la tráquea y algún bronquio principal, pero no los alveolos, ¿eh? Entonces, en nuestra situación, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que vamos a obtener menos energía, y vamos a poder repartirla menos por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí este tipo de respiración, pues yo es cuando miro al mar, ¿no? Y veo las olas superficiales, que son muchas, hay muchas olitas, pero es poco efectivo en comparación con esas olas o esos ríos o esas corrientes profundas que son lentas, tranquilas en el fondo del mar, pero que son un gran canal de desplazamiento del agua por el fondo del mar. Entonces, es algo parecido, o somos muy superficiales, mucho de aleteo, o somos profundos, respiraciones tranquilas, amplias, equilibradas, con nuestra calma, con nuestra serenidad. Por lo tanto, el estrés, lo que pasaría es que bloqueando el diafragma entonces no actúa bien. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tirar o echar mano o complementarse con otros músculos respiratorios que no suelen ser los principales, ¿no? Como por ejemplo los músculos intercostales. Entonces empiezan a actuar otros músculos, se les sobrecarga, ¿no? Empieza a tener que tirar de otros músculos y entonces pues es lo que se llama el tiraje de los músculos intercostales, ¿no? También los pectorales o el esternocleidomastoideo que tira mucho de la clavícula, ¿no? O aquí también los escalenos. O sea, tienen que ir adaptándose ya que el diafragma se ha quedado flojito o tenso. Entonces tiene que tirar de la parte superior del pulmón, de las cúpulas del pulmón, ¿no? Bien, entonces, en general, vamos a asociar que el estrés provoca tensión, ¿no? En general. Y esa tensión muscular, no solamente en los puños, en los brazos, etcétera, en el cuello, sino también en los músculos, y en este caso el del músculo del diafragma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se bloquea la entrada del aire en todo el cuerpo y para todo el cuerpo, ¿eh? Por lo tanto, nuestro nivel de oxígeno en sangre va a descender y justamente este descenso de oxígeno en sangre también hace que aumente el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bien, entonces, creo que una importante conclusión sería
recapitulando, pues que la mente y las emociones pueden limitar y debilitar al diafragma, bloqueando nuestra respiración espontánea, nos bloquea y no es fluida. Entonces se interrumpe el ciclo respiratorio, ¿no? Eso ocurre, como he dicho, con el estrés, de diferentes tipos de estrés, ¿no? Y por otro lado, si sabemos manejar armónicamente la respiración, si podemos darle armonía, profundidad, como hemos dicho, del fondo del mar, serenidad, amplitud, oxigenación, ese oxígeno lo que va a hacer es equilibrar precisamente nuestras emociones según el plexo endocrino o chakra que esté alterado, y de esta manera podremos equilibrar nuestra calidad de vida. Es decir, lo mismo que el estrés altera la respiración, si somos conscientes de la respiración y hacerla de una manera armónica, pues entonces podemos hacerlo camino de vuelta, influir retrógradamente en las emociones y en la mente. Es un camino de doble vía, ¿eh? Por lo tanto, sí, es importante que sepamos que lo que nos altera la respiración, podemos usarlo con ejercicios conscientes para bajar esas consecuencias del estrés, esa tensión, y así equilibrar nuestra respiración, nuestra vitalidad, nuestra energía y nuestro estado emocional. Por eso cuando respiramos, hacemos técnicas de respiración, vemos que salimos más tranquilos, más cómodos, menos contracturas, y como más lúcidos. O sea, hasta el cerebro, después de unas sesiones de meditación, pues hasta el cerebro se nos despierta más la vista, vemos a las personas o a los objetos como más relucientes, ¿no? Eso porque hemos aportado ese oxígeno, a través de la respiración conscientemente para todo el cuerpo. Incluso pues mejora pues las sensaciones urológicas, las genitales, las ginecológicas, hasta la próstata también puede funcionar mejor, ¿vale? Es decir, usando la respiración que si en vez de estar manteniéndola alterada, vamos usándola para relajarla, con todas las fases de la respiración. ¿Bien? Vale. Entonces, sobre es importante conocer cosas o cómo el tono del músculo del diafragma, cuáles son las posibles alteraciones. Lo digo para no creer que con solamente la respiración consciente podemos resolverlo casi todo. Tenemos que saber, como hemos dicho, pues, qué es lo que pasa en las enfermedades del diafragma, ¿no? Entonces, sabemos que el diafragma, lo normal, el tono normal, hay una alternancia entre la contracción, que baja el diafragma, baja así, se pone más plano, más como una especie de tejado, ¿no? En vez de estar así, sino que baja así. Ahí se abre las costillas, porque es donde se ancla, ¿no? Y entonces empezamos a respirar, incorporamos energía y entra ese prana, ¿de acuerdo? Y en la expiración, pues es al contrario, en vez de estar así, se hace así, ¡pum! Entonces, claro, se afloja, se cierra lo que sería la presión dentro del tórax y el pulmón se colapsa o elimina, echa todo el aire, el anhídrido carbónico que no nos interesa, ¿no? Entonces, se relaja y empieza a subir la energía, empezamos a tener energía. Bien, bueno, por tanto, si hacemos que nuestra respiración vaya fluida, lo que hacemos en consecuencia es que también fluya la energía de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Y de esa manera vamos a evitar que haya esas contracturas, esas tensiones en todos los órganos del cuerpo, como vamos ahora a practicar en la respiración. Bien, ¿qué pasa o qué tipos de alteraciones puede tener el tono del diafragma? Bueno, pues hemos dicho antes, uno era que podías tener falta de tono, o sea, que no se pone muy fuerte, sino que se pone un poquitito, o sea, de estar así se pone así, pero no así, no tira para abajo. Entonces, eso produce, porque imaginemos que hemos estado o corriendo o algo así, o hay un problema de falta de magnesio o exceso de potasio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una fatiga muscular y eso se manifiesta en un jadeo,
en una falta de respiración profunda y lo que se llama disnea, falta de respiración efectiva, ¿de acuerdo? Y falta de oxigenación. Y la otra patología importante son el exceso del tono, ¿no? Es decir, que serían las contracturas. En esas contracturas que el cual está rígido y entonces no es efectivo. No es efectivo. Vale, entonces, para estas patologías o enfermedades del diafragma, tenemos que recuperar lo que sería la imagen de que el diafragma es una frontera. Es una frontera entre la mitad inferior de lo más humano y la mitad superior del cuerpo, que es donde va a estar más en conexión con la parte más creativa, más vibraciones altas, más sensibilidad, no la sensorialidad, sino la sensitividad, ¿no? Un poquito de la trascendencia. Entonces, si tenemos esta imagen de dónde está, pues veremos a ver qué órganos le tocan por abajo y por arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en general, el diafragma se puede alterar o influenciar en negativo por problemas incluso desde el cerebro, médula espinal, los dientes. Fijaros una cosa muy importante, ¿no? La columna cervical, porque en la respiración todas las fascias se están conectadas, se mueve todo el cuerpo al respirar. Enfermedades del corazón, lo que está arriba, lo que está en el mediastino, que se llama, problemas de ganglios o problemas de tumores en la tráquea, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, los pulmones y la pleura. Una pleuritis o un neumotórax, pues lógicamente va a hacer que el diafragma se altere. Bien. Luego tendríamos las influencias propias del diafragma, o sea, o las alteraciones propias del diafragma, por ese tono, o sea, está agotado o por falta de minerales que mantienen su contracción-relajación, lo que sería flacidez o contractura, por hipertonía, ¿de acuerdo? Y luego estarían las influencias de la mitad inferior del cuerpo, es decir, como está rodeando a todos los órganos, las vísceras y órganos del abdomen, tanto el abdomen superior y el abdomen inferior, pues aquí teníamos pues, todos los órganos que tenemos ahí, ¿no? Los órganos vecinos que se llaman el estómago, el hígado, la vesícula, el páncreas, bazo, intestino delgado, intestino grueso, los riñones y la zona ginecológica, ¿no? También influyen. Y no olvidemos los músculos abdominales. Los músculos abdominales que son sobre todo los que hacen la expiración activa. O sea, porque ya hemos dicho que el diafragma estaría tenso o contraído estando con esta forma de tejado, pero cuando se relaja haría esto. Pero ¿y si se queda un poco tenso? Pues alguien tiene que empujar y cerrar la caja torácica. Entonces aquí influyen los músculos abdominales, el músculo recto, los oblicuos, el transverso y tal, y también los intercostales. Son los músculos accesorios de la expiración. ¿De acuerdo? Pero para que veáis que esto pueden aparecer muchísimas cosas, ¿no? No olvidemos también la importancia de las lesiones de la columna vertebral, porque sabemos que la parte posterior, lo que se llama el diafragma crural, la parte posterior, pues ahí se inserta precisamente en las dorsales finales y las primeras lumbares. Entonces, ahí también, si hay una lesión, tipo hernias o tipo aplastamientos o subluxaciones, todo eso va a influir también en el diafragma, en el tono del diafragma, ¿vale? Bueno, entonces, para que veáis, acordaos de la frontera, órganos hacia arriba, órganos hacia abajo, ¿de acuerdo? Y luego el eje, sería la columna vertebral. Bien, cuando parece que es muy raro, pero fijaros lo frecuente que es una fractura costal de una costilla. Si se hace una fractura, ahí entra una inflamación de la pleura, incluso los músculos están ahí insertados, los intercostales, puede haber también una perforación con entrada de aire. Eso aquí, la cosa puede estar, no es el diafragma en sí, sino, como digo, las consecuencias de una fractura de una costilla, ¿no? El asma también
Fijaros, el asma cuando no entra porque hay un espasmo, pues tiene que tirar mucho y se va a agotar ese diafragma, ¿no? La neumonía, las pleuresías, todo lo que sea embolias pulmonares, todo lo que sea afectación del pulmón en su funcionamiento, en su circulación, todo lo que sea esto va a afectar a esa expansión que tendrá que tirar más hacia abajo de la caja torácica porque el pulmón no se está abriendo, no se está expandiendo suficiente y el diafragma quiere ayudar a respirar, pero es un problema del pulmón, ¿no? Tema muy importante es la obesidad. La obesidad en personas que tienen mucha grasa perivisceral, ¿eh? Aunque no sean muy gorditos, pero tienen mucha grasa alrededor del corazón, del pulmón, del hígado, etcétera. Bueno, pues todo eso también dificulta que se mueva, tiene que mover la grasa que está moviendo, que está rodeando a ese órgano, ¿no? Entonces, la obesidad también es un tema interesante para también perder un poquito y hacer que se alivie la presión sobre el diafragma. ¿Bien? O las adherencias. Imaginaros que hay unas fibras, una fibra que están pegándose del diafragma hacia, por ejemplo, una pleura, una pleuresía, una pleuritis, y se ha quedado ahí unos tractos fibrosos como una cicatriz, ¿no? Una cicatriz de una inflamación interna, y ahí el diafragma no puede bajar, por mucho que respiremos. Entonces hay que saber que no hay que emperrarse, y hay que saber qué es lo que está pasando de verdad, que no. O al contrario, imaginaros que en vez de una adherencia de la zona del pulmón, que sea un líquido en el abdomen. O sea, que sea lo que se llama ascitis, ¿no? Que hay un derrame por una inflamación de hígado o lo que sea, o una peritonitis, y empuja el diafragma no puede bajar. O sea, por más que contrae, aquí hay una bola que se quedan respirando muy superficialmente, ¿de acuerdo? Bien, y no es una emoción, pero es un problema de tipo ya estructural, aunque hay una emoción de fondo, por supuesto, ¿no? Vale, entonces, pues eso, neumotoras, o sea, todo lo que sea de arriba o todo lo que sea de abajo puede comprimir y molestar el normal balanceo. Yo le llamo la danza, ¿no? ¿Eh? Eh, todo esto que estoy explicando, hay quizás una palabra que a mí me gusta mucho, que es la diafragmosofía, ¿no? Es decir, es el conocimiento del diafragma. Porque no solamente es verlo como un musculito y que baja y sube, no, veis la cantidad de. Es holístico. Entonces, por eso os hago esta hincapié para que entendáis que lo mismo, que todas estas, tanto lo superior como lo inferior, influyen en el diafragma, nosotros por la respiración podemos crear un buen ambiente de salud a los órganos que están por encima y a los órganos que están por debajo si sabemos respirar conscientemente. Por lo tanto, quiero decir que es importante esta visión holística o integrativa del diafragma, ¿no? Que no está ahí aislado, ¿no? Desde la columna hay montones de influencias que puede haber, vasculares, neurológicas, linfáticas, venosas, de retorno venoso. Hay muchas cosas que están, es que todo pasa por ahí, casi todo, ¿vale? Bien, entonces, cuando hay, por ejemplo, una persona que tenga una especie como de estado de ánimo bajo, lo que se llama el desánimo, pues puedes crear una fatiga crónica. Es que todo está caído, hasta el tono de los músculos, que no tienen fuerza, pues por tanto también le falta tono a ese músculo, que es el diafragma. Por lo tanto, el desánimo, la depresión, también son motivo, causas de la fatiga crónica del diafragma. Acordaos, como he dicho, todo, la zona de hígado, vesícula, parálisis se provocan por las vértebras cuando están aplastadas, o artrosis, listesis, o sea que se mueven las vértebras, ¿no? Bueno, y ya no os digo nada más de la esclerosis múltiple, todo este tipo de cosas, ¿no? Vale. Entonces, y luego, claro, pues comer bien, o sea, que no te falten minerales o que te falte magnesio, pues todo esto también influye, ¿no? Ahora, hemos hablado de la falta de tono, pero también, ¿qué pasaría si hay para reconocerlo, qué pasa en el exceso de tono? ¿No? ¿Qué nos provocaría ese espasmo? ¿No? Pues esa contractura del diafragma, ¿qué ocurre? Pues al no estar muy relajado, pues lo que va a hacer es falta de oxígeno,
te vas agobiando más porque no tienes energía, empiezas a pensar cosas que no sé qué te pasa, que no puedes hacer tu vida normal, estás limitado, te estresas más, te vas un poco, pues, en fin, preocupando seriamente del asunto. Y entonces eso crea todavía más estrés. Es decir, vamos a tener lo que se llama el estrés crónico mantenido, ¿no? Entonces el músculo ya lo que pasa es que se queda casi siempre en tensión, porque tienes adrenalina y cortisol pues para regalar, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que también ocurre son los tics, ¿no? Los movimientos así aleatorios, que de vez en cuando pues se pueden notar un poquito cosas o que la respiración hace una especie como de saltitos, ¿no? Peor sería lo que no un tic, sino un flúter, que ya es una especie de las dos semicúpulas, incluso cada uno va por su lado. Entonces ya, claro, la respiración no es efectiva, ¿no? Pero esto puede ocurrir, que el estrés mantenido también llega un momento en que hay descoordinación del movimiento armónico de las dos partes del diafragma. Y una cosa muy frecuente, que todos creo que hemos vivido ya, que sería el hipo, ¿no? El hipo ¡tum!, pega ahí una contractura muy fuerte, ¿qué es lo que solemos hacer? Uno de lo que podemos hacer, que es taponar la nariz, bajar el diafragma con aire a presión, ¿no? Para que se quede ahí, y dejar un poquito que se relaje, que no esté continuamente moviéndose, ¿ah? Para que se mantenga en una situación de relax, aunque sea en inspiración, y que le llegue un poquito de ese oxígeno para que se relajen las fibras del diafragma, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son cosas que sí podemos hacerlo, pero hay que saber cómo manejarlo para que no estemos solamente inspirando y expirando. También hay que inspirar y mantenerlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, soluciones para relajar o tonificar, o sea, armonizar es la palabra, la eficacia de nuestro diafragma, tenemos que verlo holísticamente, ¿vale? Imaginemos que no hay ninguna enfermedad grave, ¿eh? Que hay algunas alteraciones emocionales, bueno, todo el mundo tenemos cositas, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es que eso no influya en nuestra respiración, porque ya nos damos cuenta que a veces o nos quedamos quietos así como mirando y de pronto respiramos así un poco después del espasmo del diafragma, entonces nos damos cuenta que algo no estamos manejando bien, ¿no? Estamos demasiado pensativos, ¿no? Lo que sería mente consciente en vez de conscientemente, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que intentar es armonizar las etapas de la respiración profunda y a un ritmo adecuado. Y ese ritmo adecuado va a ser gracias a la sintonía natural y espontánea que vamos a permitir que sea el sistema nervioso vegetativo el que proponga y guíe lo que el cuerpo necesita respirar, en qué tipo de frecuencia o profundidad. Nosotros podemos decir, ok, vamos a hacerlo despacito y de pronto el sistema nervioso vegetativo sabe si quiere activarlo más porque hay falta de oxígeno o quiere bajar la frecuencia porque hay una hipercapnia, o sea, un exceso de anhídrido carbónico, ¿no? Un temblor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a intentar dejar que la consciencia corporal sea la que actúe a través del sistema nervioso vegetativo y bajar a la mente a segundo nivel. O sea, que no sea lo que estamos imaginando, que nos provoque, estamos imaginando que se nos ha ido, por ejemplo, vamos a escaparnos vamos a perder el avión, por ejemplo, y soñando o imaginándolo, si podéis imaginarlo, podéis verlo, que de pronto la respiración se activa, que vas a perder el avión, que no sé qué, que hay un desastre en tu familia, no vas a poder conseguir el otro vuelo, vamos, que te vas calentando. Bien, ese calentamiento, esa efusividad de la adrenalina es lo que estaría en primer lugar. Pero si yo le digo, me voy a conectar, voy a ser consciente de si estoy inspirando o apnea inspiratoria, expirando con apnea expiratoria y me centro, aunque sea, llamémoslo una respiración cuadrada o una respiración elipsoidea, como cada uno, hay distintas técnicas de pranayama, pues si tú haces eso, ves que
tú estás conectado o conectada con un ritmo. Y ese ritmo, si vas muy lento, si estás demasiado tiempo en una apnea expiratoria, ves que no puedes mantenerlo y tienes que ir un poquito más rápido. O sea, en vez de durar 7 pausas o 7 segundos, pues a lo mejor el cuerpo te pide 3. ¿Y cómo lo vas a notar? Porque si no, no aguantas los ciclos respiratorios. Si eso lo dejamos que sea el sistema nervioso vegetativo el que lo ordene o lo armonice, entonces la mente ahí no está. Ahí no hay nada que razonar, porque estamos descubriendo qué sentimos con la respiración y cuál es el ritmo natural que nuestro sistema nervioso vegetativo nos demanda o va él solito a buscar. Entonces entramos en la conciencia observativa. Y hay que dejar un tiempo, a lo mejor 5 minutos o algo así, para que se vaya cogiendo el ritmo, la frecuencia, la profundidad, tanto en la inspiración y expiración como en las apneas, ¿no? Que es cuando en teoría hay mucha capacidad de observación, ¿de acuerdo? Cuando no necesitamos respirar. Bien, entonces, ¿cuál es el primer nivel? ¿La conciencia o la mente? Si es la conciencia, observamos al cuerpo que haga su respiración. Nosotros solamente le damos un pequeño inicio de ritmo y ya el propio cerebro se va a hacer cargo de ello. Pero como hagamos rígidamente o técnicamente o lógicamente, cuánto tengo que respirar, cuánto tengo que expirar, todos esos tiempos son teóricos, es mental. Lo bonito es relajarse en la observación de lo que es natural según la conciencia corporal, es decir, sistema nervioso vegetativo. Bien, entonces esto es muy importante, que es para relajar o tonificar el diafragma. Primero necesitamos empezar por unas respiraciones lentas, amplias, lo del fondo del mar que os decía, y dejar que el ritmo se autorregule, que el cuerpo decida lo que tiene que hacer. Nosotros lo observamos permitiendo, sin bloquear la respiración, ni tampoco jadear, sino que lo que nos pida el cuerpo, que se dice, ¿vale? Eso es, o primer nivel la conciencia o primer nivel la mente, es lo que tenemos que decidir. Y a partir de ahí la mente nos dice cualquier cosita relacionado con esos chakras y con esas emociones negativas que, bueno, he dicho las positivas, pero las negativas son las que se provocarían la alteración de nuestra relación con la armonía del cuerpo en general y las funciones del cuerpo. Bien, entonces, vamos a ver, si os parece bien, cómo sería la respiración completa secuenciada. Es decir, sabemos que no solo el diafragma es una cosa aislada, sino hemos dicho que empuja para abajo en la inspiración, empuja hacia abajo, hace un masaje, una danza a las vísceras abdominales, incluso las fascias y las piernas, y toda la zona lumbar, todo eso va a estar influenciado, y sacro también. Y luego en la inspiración, en la expiración, va a relajarse y da como lanza hacia arriba una embolada de esa sangre que viene de la parte inferior y la va a ir lanzando hacia el superior, y con ello lleva el oxígeno también. Y eso tenemos que de verdad practicarlo. Primero saberlo, saber que es una respiración secuenciada. No solamente pensemos en el diafragma, no. El diafragma solamente es es como si fuese los pistones, a mí me recuerda a los pistones de un motor, ¿no? El pistón sube y baja, ¿no? La compresión, o sea, hay diferentes presiones, según la cámara esté vacía o llena de gasolina, pues explota o se relaja y se deja llenar, ¿no? Para mí es el pistón, pero no es el motor, ni es el coche entero, el pistón, pero sí es algo que es muy importante para dar energía, vitalidad, movimiento, direccionabilidad, más que direccionabilidad, diría posibilidad de dirección, para que la conciencia, que es el conductor, use el coche con la potencia que es el diafragma, con la potencia del motor, que es el diafragma. ¿De acuerdo? Vale, entonces eso sería un poquito que tengamos idea de que hay que verlo más integrativamente en la respiración. Si esto lo sabemos manejar bien, es súper conocido, no es nada nuevo,
y vosotros lo experimentáis seguro, ¿no? Si hacéis un tipo de respiración tranquila y consciente, pues que vas a poder equilibrar, como hemos dicho, lo que te alteraba, tú lo puedes equilibrar dependiendo de que el efecto no hagas que ese efecto sea que se altera, ¿no? Que no sea alterativo, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que sea una influencia desde la normalidad, va a normalizar también tus emociones y tu actitud. Con lo cual, la mente va a perder ahí su poderío y va a entrar la consciencia en qué es lo que necesito hacer o qué no necesito hacer, o hablar, o no expresar, o intuición, o lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que hemos hablado de las funciones de los chakras. Entonces, voy a explicar una, una dinámica, una secuencia respiratoria, pero que luego esas partes van a actuar todas al tiempo, curiosamente. Pero para entenderlo, sería empezar a segmentarlo para que podamos conocer la profundidad de cada una de las partes que están implícitos en el proceso respiratorio secuenciado. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer, la primera situación, no es inspirar, ya sabéis, ¿no? Es expirar, ¿no? Hay que soltar. Soltar es decir, relajar para poder empezar a llenar la caja torácica y los pulmones. Entonces, para eso lo que hacemos es, pues siempre, bueno, te pones la posición que sea, me da igual, o sentado, tumbado, como quieras, o de pie, ¿no? O, bueno, corriendo sería un poco más complicado, hay que acelerarlo, ¿no? Pero en una posición, al menos para entrenar, siempre conviene hacerlo en reposo. Entonces, si nos ponemos sentados y expiramos, es decir, que hacemos que el diafragma se relaje, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer espontáneo o incluso forzando con los músculos abdominales y la caja torácica. Podemos hacerlo voluntario también, ¿no? O echándonos para adelante. De esa manera vaciamos el abdomen inferior, o el abdomen en general, y llevando los hombros hacia adelante y la cabeza hacia adelante, vamos como a aplastar la caja torácica del abdomen. Eso sería vaciar completamente, ¿de acuerdo? Pero hay que inclinarse. Entonces, lo primero que haríamos sería conectar con nuestro cuarto chakra. Es decir, cuál es la intención de armonización que queremos conseguir en nuestro ente vital gracias a la respiración consciente. ¿Cuál es nuestra intención? Es decir, no hace falta respirar nada, o sea, pero no hace falta un ritmo respiratorio espontáneo, pero decir, ¿voy a cuidar mi cuerpo o no? ¿Voy a cuidar el coche? Desde el diafragma, por supuesto, a todo el resto de los órganos. ¿Cuál es mi intención de vivir? ¿En paz conmigo mismo? ¿Conmigo misma? ¿O me da igual? No me importa lo que le pase al pulmón, ni al motor de la energía o al expansor de la energía, que es el oxígeno. Entonces, si esa intención la tenéis clara, luego viene ya la mente, que nos va a ayudar, como ahora os voy a explicar, a qué zonas son las que hay que intentar reconocer, mimar, sentir y activar según las necesidades que el momento lo requiera. No más de lo que necesitemos, no estresarnos por exceso de ilusión, de imaginación de algo que queremos y no podemos, pero tampoco por desesperación, desánimo, no respirar. Entonces necesitamos ver cuál es nuestra intención. Armonizar o desequilibrarnos por hiper o desequilibrarnos por hipofunción. ¿Vale? Vale, entonces una vez que tenemos claro que sí voy a cuidarme, y eso significa entrenar la respiración, tanto pues en casa o en el trabajo, haciendo tus pausas, o en el deporte, siempre, cuanto más entrenemos, más conciencia y más conscientemente lo vamos a hacer. Eso sería, como digo, la primera intención. Ahora, ¿cuál es la primera parte que podemos decir después de la toma de conciencia?
¿vale? Segundo sería ya propiamente el diafragma. Y aquí ya sí tenemos que empezar pues a inspirar con la respiración o la zona abdominal. Es decir, permitimos que nuestro abdomen vaya saliendo hacia adelante, sacando un tripita, y dejando que el diafragma se vaya, en vez de estar así, que se vaya poniendo así. ¿De acuerdo? Va tirando de todo lo que está pegado, corazón, pulmones, el mediastino, los vasos, todo va tirando hacia abajo. ¿De acuerdo? Y claro, la aumenta. O sea, hay una presión negativa dentro del tórax y el tórax que se abre, entra el aire. Bien, entonces eso lo sería el abdominal. ¿Vale? Una vez que hemos hecho el abdominal, yo en principio lo explico para que las personas lo relacionan más con el pulmón, pero yo en vez de seguir hacia arriba, yo lo que hago es ir hacia abajo, pero voy a intentar seguir hacia arriba, aunque luego practicaremos cómo lo hago yo. Entonces, hacia arriba sería las costillas, no sería la respiración costal, o sea, inspiro bajo el diafragma, expando la caja torácica, expando, tiro para arriba de la parte clavicular, la clavicular, toda esta zona de aquí, ¿vale? Tiro hacia arriba de la nuca, relajando la parte anterior del cuello y tirando un poco también del esternocleidomastoideo, un poquito hacia arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Un poquito hacia arriba. Y al tiempo subo la nuca, ¿de acuerdo? Vale. Y luego pasaríamos un poquito, porque es más desconocido, la parte renal o lumbar del diafragma, que es esa zona que está justo por detrás, que se une a la columna vertebral. Entonces, esa zonita de ahí, ese triangulito, que apenas si se usa mucho, si lo queremos hacer bien y limpiar cosas del pasado, de miedos del pasado, hay que pensar o tratar de sentirlo. Usualmente como direccionabilidad, como el arco, pero la flecha lo pongo yo. Yo pongo mi intencionalidad en tomar conciencia de abrir hacia atrás la zona renal. Es como si tiro de las cervicales, de la nuca hacia arriba, también tiro de la zona del riñón. ¿Vale? Un poquitito como que lo rectifico la columna. Esa sería lo que sería para mí lo que sería la caja torácica completa, el diafragma. Pero hemos dicho que cuando yo empujo, porque contraigo el diafragma, estoy empujando a las vísceras abdominales. Luego, antes que ir para arriba, antes de seguir ampliando conscientemente la parte superior, lo que es evidente es que estoy empujando, abriendo, expandiendo el abdomen. Por lo tanto, si yo empujo hacia abajo de las vísceras, el pubis se tiene que rotar, porque no puede estar igual que como estaba, sino que si le empujan de aquí, pues esto hace así, ¿de acuerdo? Empuja así. Vale, entonces la respiración influye mucho la rotación externa del pubis. Las caderas se van para adelante, muy sutilmente, claro. Esto hay que, como digo, hacerlo conscientemente. Observar cómo esta situación se desarrolla en ese movimiento, ¿no? Pero, como hemos dicho que es holístico, cuando empujas el pubis hacia adelante, también las caderas se abren hacia afuera. Explico, este movimiento de las piernas sería así. De los pies, si los pies están así, pues harían, a ver cómo lo puedo hacer yo, así. Hacen este movimiento de rotación externa. Caderas, muslos, rodillas, hasta los pies. ¿De acuerdo? Muy sutil. Esto es muy sutil, ¿vale? No quiero que abandonemos la idea de la columna vertebral. Claro, cuando yo empujo hacia abajo, ahí se va contrayendo y van tirando de las vértebras. Por lo tanto, si hay una hernia o algo así, pues hay que hacerlo suavecito para que eso se vaya acoplando y que no duela. ¿De acuerdo? Pero esa relajación va a servir para que podamos mejorar la situación de esas vértebras. O sea, hemos dicho que es un camino de doble vía, doble sentido, ¿de acuerdo? Entonces,
Para mí ese sería un poco el camino más natural, es decir, llegar a la parte inferior después de ir en la inspiración. Y ahora intentaremos a ver si lo podéis sentir como lo siento yo. Vale. Y no olvidemos también que en la parte de arriba, cuando estiramos, porque toda la columna en vez de estar, si lo pongo de perfil, sería, este sería aquí la nariz, ¿no? Y aquí estarían las cervicales y aquí estarían las lumbares. Pues claro, yo lo que hago es estirar visto de perfil, estirar la parte de la nuca. Entonces, claro, al estirar de aquí, el cráneo se va para arriba, o sea, es como la coronilla sube hacia el cielo, vamos a conectar con el universo, ¿de acuerdo? La barbilla un poquito más para adentro, pero tira de arriba. Todo eso también hace un movimiento en los huesos del cráneo. Y ese movimiento de rotación externa en la inspiración, todo en la inspiración se rota externamente, sutilmente. Por eso es lo que se llama la osteopatía sacrocraneal, es movimientos muy sutiles, pero que están acompasados y relacionados con el movimiento respiratorio. ¿De acuerdo? Pero es que todo eso va a influir por vía líquido cefalorraquídeo, vía intramedular, y también va a llegar a todos los líquidos, movimientos, inervaciones de todo el cuerpo. Fijaros la importancia de este gran baile secuenciado conscientemente. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, yo os digo lo que yo hago, es inspiro el diafragma, ¿de acuerdo? Primero expiro. Bueno, primero me he conectado, todo esto que hemos hablado, ¿no? Pero la parte mecánica sería, inspiro bajando y al tiempo voy abriendo, voy dejando que se abra, no abriendo. Observo que se abre, que se va echando para adelante el pubis, ¿de acuerdo? Porque empujan las vísceras para saco tripa, pues empujan hacia afuera. Y veo que también las piernas se abren un poquitito, es una cosa muy sutil, muy bonita, es muy agradable, es como si me tocase con una plumita, una cosa muy bonita. Bien, se abre y en cuanto ya he terminado en la mitad de la inspiración, ya he llegado a la parte de abajo, sigo inspirando, entonces ya sí voy tomando más cantidad de zonas del tórax, voy inspirando, pero también se me rotan los hombros. Los hombros también se van rotando, ¿vale? Y al tiempo que se van rotando, voy subiendo la nuca y las manos también se me abren. Es un movimiento, todo se abre y luego todo se cierra. Ese es el movimiento, ¿vale? Y en la expiración, lógicamente, en la expiración, como cuando estamos bien abiertos así, pues al bajar la expiración dejamos todo que se relaje, cae todo. ¿Me explico? ¿Vale? Bien, esos son, como digo, si lo podéis sentir, y si estamos de acuerdo, cada uno puede dar su experiencia, pero convendría que a lo mejor, al menos que lo conocierais, para que pudieseis identificarlo. ¿De acuerdo? Vale, entonces eso es muy importante para, como digo, efecto feedback de no estar manteniendo la tensión o la flacidez del diafragma por la influencia de esos órganos o de ese estrés emocional, sino que si cambio la armonía, armonizo mi respiración diafragmática y todo el conjunto de la danza secuencial, también influyo en que la mente pues, se relaja. La mente ya no da tantas ideas. Sigue actuando, pero yo no la escucho. ¿Me explico? Entonces, emociones, injusticias, rabias, impotencias, tristezas, frustraciones, etcétera, como que se van diluyendo. O sea, no tienen tanta importancia, porque ya sí estoy en la actitud de la distancia de la observación. Es porque estoy observando cómo está mi cuerpo y cómo va armonizando mi circulación y mi cuerpo. Y desde ahí sí puedo entender cuál es el mensaje negativo que me están dando algunas ideas, ética, moral, deseos, ilusiones o lo que sea, que me están provocando mucha tensión o mucha desesperación, desánimo, que me alteran mi respiración.
Bien, si practicamos esta respiración, tenemos un arma muy, muy eficaz. También os quiero comentar que, qué podemos hacer cuando, por ejemplo, está muy tenso algunos órganos y cómo podemos ayudar un poquito también desde el exterior y la respiración conscientemente, siempre igual, ¿no? Entonces, hay zonas que pueden estar contraídas, entonces hay que intentar relajarlas con mecanismos externos, superficiales, ¿no? Que podemos hacer nosotros o que nos pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hay un punto muy importante, muy sencillito, que es justamente aquí, entre las dos mamilas, aquí en el punto ahí, aquí en el medio, que está en lo que sería no el sifoides, sino el esternón, perdón, el esternón, y es un puntito, yo lo voy a hacer, lo que yo hago es así, me pongo así, ¿no? Es decir, me pongo el índice en el medio, entre las dos mamilas, aquí en el medio, ¿de acuerdo? Y ahí suele haber una zona a veces molestosilla un poco, ¿de acuerdo? Profundizo ahí. Yo uso el índice para poner el medio. Y luego tengo dos dedos, que es el corazón y el pulgar, que se ponen como a 1 centímetro o centímetro y medio del punto central. ¿De acuerdo? Sería así. ¿De acuerdo? Y aquí busco, claro, este estaría en el centro del esternón y este están en los espacios intercostales. Entre costilla y costilla hay un espacio. Pues esto estaría aquí y el otro estaría en el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Pues aquí entre las costillas pongo un dedo y pongo el otro dedo. Pongo el otro dedo. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí y aquí. Y aquí doy un movimiento un poquito profundito, no demasiado que no me haga daño, pero sí que note entre el límite entre la molestia y el dolor. Si es que está mal, si es que está mal, ¿vale? Entonces un punto muy importante para el equilibrio y la armonía, que tiene que ver mucho también con el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este punto, lo que haríamos serían movimientos contrarios al reloj, si es que nos molesta, para que podamos relajar esa zona, mover ese bloqueo energético que hay ahí, ¿vale? Entonces esto lo haríamos al principio de empezar a respirar, ¿vale? Antes de hacemos esto, ¿no? Hacemos ahí, pues nada, un minuto más o menos, lo hacemos así, y todo esto, claro, intentando respirar tranquilo, ir preparándonos ya nuestra actitud y que esté más tranquilo todo, ¿vale? Un minutito a este ritmo, más o menos a 1 segundo por vuelta, y un minutito, ¿vale? Más o menos. También podemos emplear el picoteo o lo que es el tapping. El tapping de los yemas de los dedos, más o menos en el centro del esternón, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona. También ese puntito que hemos dicho, por ahí. ¿De acuerdo? Eso va a tonificar nuestra vitalidad. Podemos también hacer una liberación de fascias, es decir, tanto de la fascia, muy importante siempre la fascia del cuello, la superficial anterior y la posterior. La posterior sea la nuca, ¿vale? Entonces, una cosita muy sencillita es poner las manos como si fuese así una especie de pañoleta y desde aquí abajo, nos ponemos arriba, bajo y trato de subir la barbilla, manteniendo la mano puesta aquí. Entonces hago este movimiento, ¿vale? Desde la parte superior, bajo la barbilla y tiro hacia arriba, ¿vale? Entonces esto nos va a dar una libertad del cuello muy importante para que no esté tirando hacia abajo y tirando de las clavículas, ¿vale? Sino que ya esté más libre. En la parte posterior, lo que sería la nuca, aquí lo que hacemos es un movimiento transversal de una mano con la otra. O sea, una, otra, una, ida y vuelta, otra, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, a distintos niveles. Imaginemos que la zona cervical tiene también, es otro holograma, como todo está todo relacionado, todo es integrativo, pues la parte superior tiene que ver con el cuerpo superior,
el medio tiene que ver casi con hígado, vesícula y diafragma, y la inferior, pues todos los órganos viscerales, intestino grueso, etc. ¿Vale? Entonces yo voy dando o bien por el tercio superior, ¿vale? Tercio medio, tercio inferior, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es una zona que se suele acumular mucha tensión. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es proyectar hacia adelante la barbilla. Y para eso tiene que girar el cráneo. Y tiene que tirar de la nuca. ¿Bien? Entonces, cuando hay problemas de estrés, entonces proyectamos, como el que quiere salir como una fiera, salir corriendo. O para huir o para matar, ¿no? O para luchar. Bueno, entonces lo que hacemos es, a esos 3 niveles, vamos dando su masajito. Con lo cual ya la zona de la nuca, la zona de la nuca se queda libre, o la zona cervical posterior, ¿no? Entonces ya tenemos 1, 2. Luego habría que liberar también fascias de la zona del tórax, ¿no? Entonces el tórax, dentro de las muchas técnicas que hay, una que facilita para hacerlos nosotros mismos es hacer lo que sería la expiración favorecida o conducida. Es decir, yo expiro y empujo cuando expiro, expiro y empujo con mis manos, como si fuesen unos rastrillos así. Lo hago, claro, a distintos niveles. En nivel superior, costillas superiores, costillas medias y luego un poco casi las flotantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que voy a notar un alivio en los músculos intercostales. ¿De acuerdo? Vale. Y luego quedaría lo que serían las inserciones laterales y anteriores del diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué haríamos? Pues usar los dedos como si fuesen una especie de garfio o de anzuelo en esta posición, y vamos a ir, lo metemos debajo de las costillas. Si están las costillas así, da igual, aquí. Pues lo que hago es meter los dedos aquí y voy ganando. Tiro un poquito, sin tirar demasiado. Todo es sutil, esto no es una lucha contra el músculo, es una liberación de fascias, ¿de acuerdo? Y esto requiere suavidad, persistencia y escalonamiento. Es decir, que yo pongo aquí mi mano y voy a hacerlo así sin esto, ¿no? Y inspiro y gano y mantengo. La persona sopla o yo mismo soplo, inspiro de nuevo y gano un poquitín más y mantengo, como escalones. Y luego la última, la tercera, inspiro y ya hasta donde llegue ahí me quedo. Y luego ya suelto relajadamente. Vale, entonces la idea es esta. Inspiro, mantengo, inspiro, lo estoy haciendo un poco de prisa, ¿no? Inspiro, mantengo, inspiro, lo que me deje ganar, porque se va distendiendo el músculo, ¿no? Y ahí lo voy a mantener, nada, 1 segundo, 2 segundos. Y luego poco a poco lo dejo caer. Eso lo hago en los laterales, lo que sea la parrilla costal antes de la línea media axilar, y luego hasta la parte anterior. Depende, si tengo muy desarrollados los músculos rectos anteriores, me cuesta más meter los dedos. Pero vamos, si no, pues donde yo pueda, ¿vale? Bien, y eso, como he dicho, sería para liberar bastante el diafragma, ¿de acuerdo? Otro sistema que hay no es en la inspiración, sino ganar en la expiración, también escalonado. Es decir, hemos dicho inspiro, 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 y ahora es expiro, expiro y expiro, ¿vale? Eso también va a dar, como diríamos, una liberación en los centros neurológicos del control del tono del diafragma, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es mantenerlo ahí, ganar un poquitín más si se puede y ganar un poquitín más si se puede, manteniéndolo los deditos ahí. Y eso lo ideal es pues, hacerlo pues, 30 segundos y lo ideal son 90 segundos. Pero vamos, podemos hacer un ratito para que se desprograme la tensión crónica que ya se mantiene porque el cerebro ya ha aprendido que parece ser que el tono natural del diafragma es en tensión.
En cambio, yo lo tengo que es decirle, no, esta es la nueva posición que tú tienes que tener en tus receptores. Entonces el cerebro necesita un tiempito para darse cuenta de que se encuentra mejor. En ese momento se relaja esa zona de inserción de los tendones, ¡pum!, se relaja y ya sí se ha roto el patrón de tensión crónica del diafragma, ¿vale? Entonces ese movimiento es muy interesante. ¿Qué podemos hacer para la zona inferior? Es decir, el abdomen. Pues bueno, ahí lo que podemos hacer es llevar las rodillas al pecho, ¿de acuerdo? Que ahí se relaja en la zona abdominal, está cortadito, pero tenemos que abrazar las rodillas, la posición fetal abrazada, y mantenernos ahí un poquito en relajación. Tenemos que intentar relajar los músculos abdominales, ¿de acuerdo? No mantener tensamente las piernas, porque entonces estamos contrayendo más, ¿de acuerdo? Tiene que ser una situación relajante. Puede ser o boca arriba o de lado. Si estás más cómodo de lado y así no tienes que estar buscándote la posición de equilibrio, pues de lado lo puedes hacer, ¿vale? Eso sí. Y luego sí os voy a comentar unos ejercicios de estiramiento también en la palma y la planta de los pies, ¿vale? Entonces, más o menos, tanto en la palma como en las plantas, en el tercer dedo, en el corazón, o en el tercer dedo del pie, de la planta, más o menos pues por esta altura, es decir, por debajo de la cabeza del metacarpiano o metatarsiano, ahí estaría el diafragma, o la zona respiratoria, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahí haciendo movimientos, la mano relajadita y haciendo movimientos de relajación o de presión con relajación, presión y relajación, ¿vale? Y veréis que ahí a veces molesta un poquito, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y eso es a base de relajar la manita, y ya está, ¿vale? Dejamos igual unos 90 segundos y esos músculos se van a ir relajando. Ejercicios que puedo recomendaros, algunos, porque hay muchos, ¿no? Pero algunos de la parte superior, ¿no? Pues aquí tenemos lo que sería el músculo, serían las rotaciones del tórax, ¿no? Vamos a verlo. Había uno que es empezar a estirar, hacer estiramientos de los brazos hacia arriba, desde adelante, hacia arriba, hacia el cielo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero expirar, y luego vamos a ir inspirando con la secuencia que os he dicho, porque eso tiene que ser coordinado, y coordinado con el movimiento de levantar los brazos, levantar bien los brazos arriba, y como llegar, cuando hacemos la inspiración máxima, hemos hecho la parte inferior, y vamos hacia la parte superior, y ahí tiramos de la nuca, ¿de acuerdo? Y la cabeza va a quedar entre los hombros, ¿de acuerdo? No va a estar ni adelante ni atrás, ¿de acuerdo? Tiene que estar acorde con la columna. Si lo pongo de lado, la columna haría este movimiento, este arco, pero no haría esto. O sea, la nuca no sería esto, sería esto. Sería armónico hasta llegar hacia arriba y ahí tiramos de la nuca para hacer la inspiración máxima, ¿de acuerdo? En ese momento toda la columna y todo el tórax, toda la parte superior se ha estirado. Y para relajarlo lo hacemos suavemente en la expiración hacia abajo, ¿de acuerdo? Para eso sería uno, global, sobre todo en la parte de arriba. Otro muy interesante es el que yo le llamo la mariposa. La mariposa es muy sencillita y es pues ponerte las manos, subir los codos, aquí son los codos, no son las manos las que suben, serían los codos los que suben hacia la altura de los ojos, y lo que hago es estirar hacia atrás. Pero igual, la cabeza no estoy en hiperextensión, tampoco me explico, sino que es según la armonía de mi columna vertebral. Y ahí le inspiro y luego expiro. ¿De acuerdo? Vale, todo esto, como digo, con todos los pasos que os he explicado, y si queréis hacerlo con respiración cuadrada, con respiración ovoidea o en esfera, como queráis hacerlo. A mí me gusta mucho más la cuadrada.
por la importancia que tiene para mí las apneas inspiratorias y expiratorias. Vale. Otro movimiento muy importante serían los rotatorios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues respiras lo mismo, respiras, y cuando estás en la inspiración, expiras girando, me estoy echando para adelante, pero no, es rotando en tu eje, ¿de acuerdo? Completamente en horizontal. Y puedes incluso llegar a girar la cabeza hacia este lado y los ojos también, ¿vale? Y cuando haces una nueva inspiración, y en la expiración recuperas la postura normal. Todo esto estoy hablando de ciclos completos de todas las partes que os he dicho. Por eso primero hay que entrenar muy bien todo lo que es la fisiología, la respiración natural secuenciada, para que ya sea, no tenéis que estar con la mente pensando lo que os he dicho, sino que ya sea espontáneo. Por eso yo recomiendo mucho, primero, dejar fluir o entrenar, ser natural, fluido, armónico, el movimiento inspiratorio. Es un placer partiendo del cuerpo, llegando al ser, y es un placer que trasciende más allá de cualquier cosa de este mundo. Si sabemos hacer esta respiración secuenciada, consciente, es un regalazo. ¿De acuerdo? Es algo que realmente engancha. Engancha por la armonía que te crea, ¿no? Y eso te ayuda a quitar muchos problemitas, ¿de acuerdo? De programaciones, o de disgustos, de cosas que no aceptamos de la vida. ¿Bien? Entonces te ayuda un poco a tomar esa distancia, entender cómo es la vida, qué es la realidad de la vida, y realmente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que hago. Aquí estaríamos pasando por todos los chakras que os he explicado y realmente qué es lo que para mí es importante. No para mi mente, para mis amigos, para mi ambiente, para mi trabajo, para lo que sea. Sino que primero la sinceridad y segundo la coherencia. Y esto lo da, como digo, esta respiración, que si la aprovecháis y la hacéis fluida, natural, veréis que, bueno, es muy sutil. También, a mí, yo juego con la respiración, ¿no? Entonces, dejo que me lleve, como el que si me voy a lo mejor en una góndola en Venecia, que me lleva por esos pequeños movimientos que hace el mar, ¿no? Me dejo llevar y es algo que es cortito, porque tampoco estoy inspirando 30 segundos. O sea, yo hago una respiración profunda, pero no demasiado alargada, porque me canso, ¿no? En cambio, donde intento un poquito más es en las apneas, la apnea inspiratoria y la apnea expiratoria. Tampoco alargarlo demasiado. Tenéis que ir buscando vuestro propio ritmo, para ese momento. Puede cambiar, pero para ese momento puede ser, pues a lo mejor tramos de 3 segundos, puede ser, o de 4, no sé, lo que vosotros sintáis, ¿no? Sin programar, sin decir tengo que hacer 7 porque es lo bueno, cuanto más aguante mejor. No, eso es mental, eso es mente consciente, o mente dominante más que consciente, mente dominante, ¿no? En cambio, conscientemente es otra cosa. Entonces, este tipo de ejercicio de rotaciones para un lado, para el otro, estiramientos y tal, te va a permitir la liberación orgánica. Pero esa liberación orgánica tiene que ver con el anclaje de emociones en esas fascias. Por lo tanto, vas a permitir que salgan a la luz y tú con tu expiración lo vas a echar fuera. Expiración consciente. Es decir, sabes que estás en ese momento de apnea observando qué es lo que te llama la atención porque te viene, pues no estás poniendo filtros, ¿no? Entonces te viene lo que te venga, tú lo observas. Y a partir de ahí, miras a ver cuándo te ha venido, por qué, qué es lo que tú pensabas, por qué has actuado así. O sea, empiezas a reconocer, no a criticar, a reconocer qué está pasando en tu vida o en tus creencias o en tu modo de vivir. Bien, este tipo de ejercicios, es que lógicamente esto hay que hacerlo pues en directo y con muchas más posibilidades, pero al menos esto que os he explicado, lo primero, entender que que hay cosas orgánicas que hay que tener cuidado con ellas. Cuidado en el sentido de diagnosticarlas. Y si hay que hacer un tratamiento médico, se hace. ¿De acuerdo? Vale. Y una vez que eso está más o menos bien, que supongo que estaréis todos bien, me alegraré mucho, la idea es de hacer ese estado de consciencia primero,
y empezar a hacer ejercicios de danza respiratoria consciente. ¿Bien? Y luego, cuando ya hayáis cogido ese ritmillo, o sea, esa fluidez natural, fijaros qué rápido lo he hecho, ¿vale? Pues esto ya sí convendría profundizar en zonas concretas. Y decir, bueno, voy a respirar con el primer chakra, más con el segundo. Me explico, puedes hacer realmente cosas maravillosas, ¿no? Incluso con proyectar tu futuro o incluso pues revisar tu pasado. Es algo que realmente es maravilloso, es muy efectivo, no requiere tomar medicación, y siempre está contigo. En cualquier momento tú puedes dedicarte a observar esa respiración consciente. Y a partir de ahí tomar decisiones, qué haces con tu vida y sobre todo si eres feliz o eres infeliz. Esto es lo más importante. Si tú te sientes que no funcionas bien, que estás mal, que estás tenso o nervioso o triste o lo que sea, algo no va. El universo es abundancia y es alegría. Pero hay abundancia también de depresiones. Si quieres, hay depresiones. Hay de todo. Pero tú eliges o puedes elegir o emplear tu energía vital para generar salud o emplear alteración, disfunción o enfermedad. La energía es la misma. Lo único en qué dirección vas. Por eso es importante la respiración. No solamente como fuente de ese oxígeno y del prana, de lo que nos hace crecer y nos alimenta nuestro ser, no solamente nuestro cuerpo, el oxígeno, sino el prana vibracional, las vibraciones ambientales, las multivibraciones que hay. Eso también te hace vibrar ciertas sutilezas del cuerpo etérico, el astral, etcétera, el causal, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es importante que gracias a la respiración, como núcleo central, que está muy centrado, el centro está en el sentir, pero el siguiente punto sería el diafragma, ese punto que hay entre lo humano, el ser y lo trascendental. Entonces, esa frontera es muy importante y la respiración, de verdad, que es necesaria vivirla, disfrutarla, acrecentarla y desarrollarla. Eso para cualquier cosa que a veces no pensamos que nos puede ayudar, de pronto vienen soluciones espontáneas porque has conectado con tu conciencia. Y no podemos pasar a un nivel superior del amor, no podemos llegar al amor si el diafragma, que es la frontera, está tenso o demasiado flojucho. Pasa cualquier emoción del plano inferior. No. Hay que tener un tono natural, adecuado, para saber lo que no me va de lo que me va. Entonces, bueno, quiero daros esta visión un poquito de lo que sería es un término que yo me gusta emplear, la diafragmosofía, el conocimiento del diafragma, y que en principio tiene que ver con todo nuestro bienestar y también con nuestro malestar. ¿De acuerdo? Veáis, por favor, que es todo integrativo. No solamente es bajar, sacar barriguita, un kapalabhati, una disogana, lo que queráis. Esas son técnicas. Pero en el fondo tenéis que entender que primero es hacerlo conscientemente, por amor a vuestro cuerpo, por amor a vuestra existencia, por amor a vuestro destino, y necesitáis tener esa conciencia cósmica, vibracional del yin y del yang en vosotros, a través de la inspiración y la expiración. Y esto realmente es algo maravilloso que el universo nos ha regalado, quien lo haya construido, y realmente yo lo estoy aprovechando. Bueno, espero que en algunas cositas os haya gustado y bueno, y esperemos que lo practiquéis si podéis y que realmente os vaya por ese camino hacia la felicidad de la coherencia, del ser tú mismo, tú misma y de saber quién es el universo. Muchísimas gracias. Espero que el universo nos vuelva a encontrar y por supuesto que os deseo siempre lo mejor. Namaste.